Con el triunfo de Guillermo Lasso, ahora se ven las cosas en retrospectiva con respecto a la campaña electoral de segunda vuelta, particularmente en un momento crucial que fue el debate entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Con nosotros, y le agradecemos por ello, la moderadora de ese debate, la periodista Claudia Arteaga, directora de la agencia CREAF y de la Fundación Fidal. Claudia, buenos días. Buena parte del país piensa que Guillermo Lasso ganó ese debate. ¿Tú lo sentiste así también? Buenos días, Edgar, y buenos días a todos quienes nos miran y nos escuchan. Para mí como moderadora fue difícil y es difícil decir quién ganó el debate. Pienso que los dos candidatos pudieron expresar y pudieron mostrar sus formas de actuar, de sentir y de pensar a través del debate. No es que se rigieron a las preguntas como tal, hubo esa crítica y yo también sentí que quedaron algunos vacíos sobre las preguntas, pero el pueblo ecuatoriano en diferentes partes, no solamente en el Ecuador, sino también los que votan en el exterior, pudieron ver el debate y poder analizar a cada uno de los candidatos, cómo se comporta, cómo se mueve, cuáles son sus posiciones frente a diferentes temáticas y además cómo reaccionaban frente a preguntas un tanto complejas y hasta cierto punto ofensivas que a veces se hicieron unos a otros. El tema del banquero o el tema de recibir órdenes de Correa permearon, cada uno respondió de una manera diferente. Muchas personas hablan de que el debate marcó un antes y después de lo que fue realmente la elección presidencial, porque a partir de ese debate fue cuando se tomó la decisión de por quién votar. Disminuyeron los números de indecisos, esa gran cantidad de votantes que estaban pendientes o estaban pendientes porque votaron por otras tendencias y otros candidatos, se fueron alineando en uno u otro sentido. Incluso es importante señalar que luego del debate fue que se dieron declaraciones de personas como Javier Herbas o como Pedro José Freile, en donde ya decían que iban a apoyar al candidato Lasso en este caso y que dejaban un poco a que piensen sus respectivos electores. Así es que sí fue un antes y después, y es importante, Edgar, volver a recordar a la ciudadanía, es el primer debate que se da luego de 37 años. 37 años antes se había dado el debate en segunda vuelta entre Rodrigo Borja y León Febres Cordero, y a lo largo de estos años 37, ningún candidato que pasó la segunda vuelta lo aceptaban de lado y lado. Uno puede recordar anteriormente cuando el propio señor Lasso estaba enfrentado contra el señor Lenín Moreno en segunda vuelta, el señor Moreno no aceptó el debate. Antes con el señor Correa no aceptó el debate. Ahora sí fue un avance porque en el Código de la Democracia, que este momento no rige, el debate es obligatorio. El candidato que no se presenta al debate ya deja de ser candidato. Así es que de aquí en adelante estaremos siempre frente a la posición y a la posibilidad de que la ciudadanía pueda mirar debates en segunda vuelta. Así fue. Rafael Correa en su momento, en 2013, se negó a debatir con Guillermo Lasso. Lenín Moreno en 2017 se negó a debatir con Guillermo Lasso. En esta ocasión, que es obligatoria, un miembro del correísmo aceptó debatir con Guillermo Lasso y vean cómo le fue. Y es que, te insisto, mucha gente piensa que a partir del debate se definió el electorado y probablemente ya decidió su voto mayoritariamente hacia el que ahora es el presidente electo. Al haber sido coprotagonista de ese evento decisivo en la opinión popular, ¿cómo te sientes? Asumí un reto con enorme responsabilidad y por servicio al país. A mí me llaman a que modere el debate faltando menos de un día para el tema. El debate era el día domingo. Yo recibo la propuesta del Comité de Debates y del Consejo Electoral un día sábado a las 3 de la tarde. Tuve que viajar inmediatamente a Guayaquil y Pero ahí empezar los podías haberte procesos. negado porque podías haber dicho es muy poco tiempo, señores. Pero era un poco el saber, el conocer, el saber la importancia de un debate en donde yo decidí jugar. Me fue muy dura la reacción en redes sociales. Yo pienso que las redes sociales deben ser más para análisis y no para minusvalorar a las personas. Primero, yo soy Claudia Arteaga, soy orgullosa hermana de la expresidenta Rosalía Arteaga, pero no es posible que los medios, Edgar Mellan, todos los medios publicaron la ñaña de Rosalía. Es gravísimo. Eso yo reclamo a los medios y reclamo a mis colegas. Es como si yo al señor Luis Eduardo Vivanco le tratara como el sobrino de Pancho Vivanco. No está bien. Al ser mujer a uno le ponen en una posición extraña y claro, yo soy hermana, soy hija, soy amiga, soy mamá, pero también soy Claudia Arteaga, periodista. Tú mencionaste que trabajo en la agencia CREA, lidero una ONG como Fundación Fidal. Entonces, romper esas lógicas y además no es dable que empiecen a publicar cosas de hermanos, primos o posibles esposos. Yo soy una mujer divorciada por más de 20 años, no me he vuelto a casar. Los días del debate ya me pusieron hasta marido.
además involucrado con temas políticos. Lo extraño es que de un lado me decían que era correísta y de otro lado me decían que era lacista, pero Bueno, pues las un críticas poco eran despiadadas, eran implacables. absurdas. Entonces, además, yo debo decir, el Consejo Electoral estaba armando, era un debate complejo, en donde los candidatos habían firmado acuerdos para saber quién hablaba primero, quién hablaba segundo. Era una camisa de fuerza el debate, porque estaba absolutamente reglado y normado. Yo no podía salirme de eso, y cuando acepté, sabía que esas eran las reglas. Igual la señora Andrea Bernal, cuando vino, ella tenía el reglamento de debate, fue decisión de ella, yo respeto mucho a Andrea, decidió no participar. El debate era absolutamente normado y reglado, no solamente por el Consejo Electoral, sino por una serie de organizaciones como el PNUD, el NDI, que ayudaron a formar este proceso y ayudaron también a conseguir que exista un reglamento claro. Uno sabía las reglas, no era fácil, no era simple, sobre todo con dos ciudadanos que los dos se sentían presidentes de la República. Sobre todo el señor Arauz, él se sentía ya casi el ganador. Tomemos en cuenta que cuando él pasa a la segunda vuelta electoral, le llevaba una ventaja al señor Lazo de 13 puntos, de 19 a 32. Claro. Pero entonces él se sentía muy claro en esto. Entonces manejar las normas eran claras. Además, criticaban que si entraba un asesor o entraba otro asesor, un solo momento del debate, en una pausa comercial larga, entraron los dos equipos asesores, dos personas por cada candidato. Es decir, todo absolutamente estaba regulado. Esto permitió. Y hay críticas que si había mucho análisis del país. Decían, ¿por qué no permitieron que los candidatos hablen más y se analice menos lo que ponía el Consejo Electoral entre temática y temática del debate? Eso estaba armado y mucha gente en cambio dice, eso permitió conocer la situación en la que nos encontrábamos como el país. El debate se dio. Ojo, Claudia Arteaga no fue protagonista del debate, los protagonistas tenían que ser los candidatos. Quien modera un debate facilite el debate, no protagonice el debate. Pero en un par de ocasiones tú como que le pusiste en horma a Guillermo Lazo en torno a las reglas del debate. Eso pudo haber sido interpretado como que tú tenías una predisposición hacia el candidato Guillermo Lazo, candidato en ese entonces. A ver, si yo le reclamaba a él, posiblemente podía, en cambio, otros decían que no, porque no le dejaba expresarse en libertad y estaba apoyando al señor del correísmo. Las normas eran claras. Y lo importante era que cada candidato aproveche sus tiempos. Si el candidato Lazo, que estamos tomando como ejemplo, el actual presidente electo, iniciaba antes que arranque el cronómetro, Edgar, él se perjudicaba en tiempo. Y el debate perdía su peso porque había que descontar tiempos. Y ellos sabían claramente, cuando empezaban a intervenir, el cronómetro que tenían al frente arrancaba de cero y les daba 3 minutos en un caso, 1 minuto en otro caso. Si no había una regularidad de eso, perdían oportunidades y perdían tiempo. Entonces yo un par de veces al candidato Lazo, actual presidente electo, le decía, por favor, espere que le dé paso para que los cronómetros puedan funcionar. Bueno, pero te fijas, es evidente que tú quedarás en la retina del público de aquí a la eternidad, ¿no? Como los que nos acordamos todavía, nos acordamos de Alejandro Carrión cuando moderó el debate entre Borja y Febres Cordero, y muchos todavía creemos que ese moderador sí estaba, pues, alineado con el ingeniero León Febres Cordero. Yo era muy chica, estaba en el colegio cuando se dio el debate. Lo vi el debate porque siempre me ha interesado el tema político y el tema país. La verdad fue un debate en donde yo un poco uno puede hacer el símil de los dos. Mientras el ingeniero Febres Cordero decía, míreme a los ojos, el candidato Lazo decía, Andrés, no mientas otra vez. Entonces, de los dos quedan dos cosas claras, Y dos ahí, eslogans que ahí después se que repitan. obviamente la cámara no estaba en ti, pero cuando Guillermo Lazo acuñó esa frase que resulta lapidaria, probablemente sea la frase que le ha ganado la presidencia. ¿Tú qué hacías? ¿Tú qué pensabas en tu fuero íntimo? A ver, uno quería intervenir, tú me conoces, y a mí me gusta preguntar muchísimo y cuando repetía tantas veces o tenía ganas de decirle candidato Lazo, ya dijo la frase. Exactamente igual con el candidato Arauz, cuando decía, usted es banquero. Además, yo no sé por qué en este país y en el mundo se toma el término banquero como peyorativo. Si uno ha trabajado toda su vida en el banco, es banquero. Nosotros somos periodistas. En un momento dado también el título de periodista en la década pasada casi era insulto.
Así fue, porque Ah, nos sí, decían claro. prensa corrupta, no Por sé qué. Entonces supuesto. uno decía, soy periodista y la gente ya le veía con un poco de recelo. Entonces un poco son cosas y uno hubiese querido intervenir y decir, céntrense en las preguntas. O cuando, por ejemplo, se hablaba del tema justicia, que ahora está tan en los medios de comunicación por los acontecimientos de la madrugada de ayer y del día de ayer también, y la madrugada de hoy ya con un dictamen de la Corte Nacional de Justicia, cuando se hablaba de qué van a hacer, por ejemplo, con las sentencias dictadas. Yo hubiese querido escuchar a los candidatos hablar de independencia, de justicia, que se van a respetar los procesos, se van a cuidar los procesos, pero no entraron en esos temas. Igual, temas de seguridad ciudadana tampoco fueron topados, no fueron preguntados, pero hay temas que todavía el país quisiera escuchar ya al candidato electo qué va a hacer. Aunque el candidato debe ya, al ser electo, empezar a estructurar su equipo de gobierno, pensamos que es muy sano el paso de información del gobierno actual al gobierno que se inaugurará el 24 de mayo, pero hay que ir mirando lo que el país necesita. El país vive este momento tres crisis muy complejas. La crisis sanitaria, que es gravísima. Yo tengo a mi papá de 88 y a mi mamá de 80 años. Están inscritos en el sistema de vacunación, todavía no tienen cupo para vacunarse y no pensemos a personas como Edgar o como yo que estamos en una clase sándwich, digo yo, porque no somos ni tan viejitos ni tan jovencitos y por lo tanto, ¿cuándo nos tocará la vacuna? Es una ¿Cuándo? crisis sanitaria muy grave. ¿Cuándo nos vacunaremos? Eso sí que no tengo idea. ¿Cuándo nos vacunaremos? La crisis económica que es grave, extremadamente grave, no solamente por lo que hablamos de endeudamiento, de que no tenemos petróleo, que sí tenemos, o minas, en fin, sino es el desempleo del país. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo pleno. Y la crisis moral y ética. Entonces, hay que trabajar en esos tres ejes, pensaría yo, fundamentales y que va atribuyéndose a una serie de temas. En la crisis moral y ética también está el tema seguridad. Hoy escuchar en algún noticiero cuántas bicicletas de alta gama se roban. O sea, la gente no puede hacer ni deporte y el ciclismo se convierte en deporte de alto riesgo no por el ciclismo, sino porque te roban la bicicleta y te asaltan. O sea, ¿en dónde estamos? Y pasa en Cuenca, y pasa en Guayaquil, y pasa en Quito, y pasa en todo el Ecuador. Es una crisis moral gravísima y una crisis económica de desempleo también extremadamente grave. Claro, tú eres una observadora de la realidad crítica, de la realidad durante las últimas 2 décadas. Eh, Quienes te conocemos y sobre todo quienes han podido leerte, quienes han podido ver la posición que tú has tenido, ha sido, insisto, Dejé de francamente crítica escucharte, de todo Edgar. lo que es el correísmo. Eh, ¿Me escuchas, Claudia? Te escucho, quité la imagen porque dejé de escucharte. ¿Hay algún problema de internet? Bueno, te decía que tu posición ha sido fundamentalmente crítica con los 10 años del correísmo, 14 años con el morenismo. Eh, ¿Eso de alguna manera no influyó en tu papel frente al debate? El debate, habían revisado mis posiciones, habían revisado diferentes aspectos de mi trayectoria y buscaban alguien que logre cierto nivel de objetividad y por lo tanto deje que el debate funcione. Eso no era un facilitador. Tú lo has dicho, yo 10 años he sido crítica con el expresidente Correa, a los 4 años también he sido crítica con el actual gobierno, pese a que en las redes ya me sacaban que poco más era parte del equipo de estos señores. Eh, Uno ha sido crítica, hemos trabajado duramente en esto. Yo pienso que en el debate lo que uno busca es facilitar, no es tomar partido ni por uno ni por otro. Uno va a votar por un candidato, eso todo el mundo lo tenemos claro, pero el debate es un facilitar que los dos puedan dar sus posiciones, dar sus puntos de vista y que sea el televidente, el oyente, quien mire el debate, quien decida por lo que los candidatos dicen, no por lo que la moderadora puede insinuar o generar. O sea, tú dices, interrumpiste y aparentemente esto no tenía idea yo que se había leído como que apoyaba a Lazo. Yo pienso que fui lo más neutral posible en el debate, pese a que uno tiene su inclinación y tiene su posición de vida. ¿Qué te parece la derrota del correísmo? Me parece interesante. Pienso que el país ha demostrado su posición frente a lo que han sido 14 años de un gobierno tanto del presidente Correa como del presidente Moreno. Ha mostrado su posición. También es interesante leer los votos nulos. Históricamente es el voto con más presencia, 16.25, de acuerdo a los últimos datos que chequeaba ayer, de voto nulo. No es de Pachacuti. También es un rechazo. Históricamente el voto nulo estaba en 8%, hay que analizar el restante 8%, ¿por qué no tomó una de las dos opciones? No es que el señor Yacu Pérez promovió el nulo. Mucha gente decía, no me gusta ninguno y voy a anular.
no por seguir a alguien, sino por rechazo a los dos candidatos. Es duro y el candidato Lasso tendrá que gobernar para todo el Ecuador por quienes votaron por Arauz, por quienes votaron por el voto nulo. Y también hay que analizar qué pasó en la sierra en el Ecuador. La sierra y la Amazonía son los fuertes del movimiento indígena. ¿Y quién lidera en un momento dado o quién lideró las manifestaciones de octubre del 2019? El señor Vargas apoyó a Arauz y esos votos van hacia candidato Lasso. Entonces también es un rechazo a ciertas posiciones de ciertas dirigentes indígenas que fueron extremadamente agresivos en octubre del 2019. De esos temas todavía hay que investigar, hay que analizar también los móviles de octubre del 2019 cuando Quito se vio sitiado, Ambato se vio sitiado y precisamente en Tungurahua donde la mayor cantidad de personas votan por el candidato Lasso. ¿Y qué piensas de la respuesta de Correa frente a la derrota aquí en Pichincha? Él le adjudica a que el correísmo en el 2017 le puso como candidato a Lenín Moreno, por eso dice que la gente está resentida con Rafael Correa. Uno, y dos, que Vargas apenas lo conocía, que él es el causante de la derrota, que más bien quitó votos, cuando hace 8 días, más o menos, él aplaudía pues la alianza de Arauz con Vargas. Cada quien mira desde su óptica. Yo creo que el expresidente Correa desde Bélgica a veces no ve las cosas tan claras. El candidato Lenín Moreno era la opción que ellos tuvieron en el 2017. No conocíamos otras opciones. Ganó. Todavía hay análisis de si ganó en justicia o no ganó en justicia. Ha habido muchos rumores, sobre todo ahora en la segunda vuelta. Y Vargas efectivamente es un líder indígena que ha generado problemas y como tú dices, el expresidente Rafael Correa aplaudió esa fusión o ese apoyo. El punto es que él reconoce, y es importante mencionar, tanto el señor Arauz como el señor Correa reconocieron su derrota la noche del día domingo. Eso generó tranquilidad y demuestra que hemos madurado en democracia y en un momento dado el candidato opositor reconoce su derrota. Eso es positivo. Pero ahora buscar el por qué y el cómo, más bien deberían hacer un análisis de cuál fue su gestión en el gobierno, cómo se movieron, y también que el señor Correa recuerde, cuando pedía a Quito que vote por el señor Barrera, Quito le dijo no y votaron por el señor Rodas. Así es que hay algunos antecedentes, y en Quito de pronto hemos sentido, Edgar, la mayor cantidad de problemas de corrupción. Pensemos en la ruta Collas, es la carretera más cara del mundo, fue hecha en la época del señor Correa. Un poco vivimos, al estar viviendo en la ciudad capital, estamos mucho más pendientes de los temas de corrupción, de los análisis, de la problemática, y posiblemente la ciudadanía está consciente de ello y sabe cómo debe actuar un momento dado. La sanción está en las urnas y por eso no votaron por el correísmo. Otra cosa rescatable también en las campañas es que en Guayaquil gana Lasso. Es una diferencia como la nacional de 4 o 5 puntos, gana Lasso en Guayaquil, pierde en la provincia del Guayas. Entonces hay que hacer una serie de análisis como las ciudades donde hay mayor acceso a información, acceso a otro tipo de temas, Cuenca, Guayaquil, Quito, la gente toma la opción del señor Lasso, es decir, hace una revisión. Lo que sería importante también es ver cómo la Asamblea, escuché parte de la entrevista a la asambleísta electa Mayori Chávez, que está en funciones, pero vuelve a ser reelecta, cómo garantizar que el dinero robado vuelva al país. Porque no es posible que empecemos ya con juicios, 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 pero ¿dónde está el dinero? Porque no es poco lo que se llevaron, son millones de dólares perdidos. Y eso es de todos los ecuatorianos. Entonces uno tiene que ir revisando eso. La Asamblea Nacional tiene un enorme reto ahora para seguir adelante y poder garantizar una serie de elementos como el retorno de los dineros robados. Es que no es cuestión de que se ha impuesto una tendencia diferente al correísmo y ha puesto fin a 14 años de lo mismo. Se necesita pues al fin la llegada de la justicia. Y si bien Guillermo Lasso está hablando de que no a la impunidad, pero quizá hay alguna gente que le quisiera ver con más energía, ¿no es cierto?, en lo que tú señalas, que es el atrapar a los pillastres, pero sobre todo rescatar lo robado. Rescatar lo robado y también sancionar de manera real y efectiva. No es cuestión de que existan muchas boletas de prisión o muchas órdenes de captura o que 1, 2 o 4 personas estén detenidas. Hay que trabajar en garantizar que no se vuelvan a repetir. Por eso hablaba yo de una crisis ética. Y además de mostrar, Edgar,
que el ladrón que se roba fondos públicos es sancionado. No es que vive o que sale de la cárcel y vive disfrutando de los fondos robados. Demostrar que eso no está bien. O sea, no es pecado ser banquero, es pecado ser ladrón, por favor. Robarse los fondos públicos, robarse los fondos para las vacunas, para las dosis, para los exámenes médicos, para las fundas de cadáveres. O sea, hemos caído en una crisis moral terrible. No me refiero solo a la anterior, sino a este gobierno también todos los escándalos de corrupción que se han levantado. Es extremadamente grave y hacia allá debemos ver qué pasa con el tema de los... Bueno, en este momento están sancionados una serie de personas por el tema petrolero, pero ¿qué pasa con esos fondos? O sea, y además saber que es sanción y que los jóvenes que quieren un momento de adoptar por el tema político opten porque quieren servir al país y no quieren servirse del país. ¿Cómo le ves a Guillermo Lasso en el corto plazo? Este 52% puede ser un envión favorable para que en esta época se hagan reformas sustanciales. Él está hablando de las universidades, de acuerdo. Se ha hablado también de la ley de comunicación, pero cuando él habla de una consulta popular, ¿no será la hora ahí de poner una serie de puntos en los cuales la gente necesita pronunciarse ya, antes de que el gobierno electo, porque así es la historia, así es la política, tienda a deteriorarse y a perder credibilidad? Creo que este momento es un momento de que el señor Lazo, con las proyecciones que tiene, aproveche las circunstancias. No, este momento se hace una encuesta en el país, no solo el 52% apoyará a Lazo, sino mucho más, porque hay mucha gente que tiene esperanza. Yo creo que la ganancia del día domingo permitió tranquilidad, permitió esperanza para el país, seguridad de que, por ejemplo, vamos a mantener la dolarización, seguridad de que no vamos a tener que emigrar como en Venezuela. Entonces él debería aprovechar estos momentos. Ahora, la consulta popular que él anuncia tiene que ver con la existencia o desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habría que ver dos o tres preguntas más, porque también Edgar caer en aquellas sábanas de preguntas en donde por más que queríamos entender, no entendíamos todo lo que nos querían preguntar, también es complejo. Y él es muy claro también cuando habla de la ley de comunicación y los límites de la Constitución, cuando dice que se quieren vender los medios incautados por el Estado ecuatoriano. Pero si la Constitución dice que ningún empresario puede comprar un medio de comunicación, tienen que ser solo empresarios mediáticos, son unos límites que existen. So, hay que analizar varias cosas. Yo pienso que el señor Lazo debe sentarse a dialogar también con los jefes de bloque de la Asamblea Nacional, una asamblea que solo tiene minorías. No existe un partido mayoritario. Vemos una serie de conversaciones entre Pachacutic, Izquierda Democrática, tal vez se sumen ahí Creo y Social Cristianos para conseguir captar la presidencia de la Asamblea, pero trabajar porque muchas de las cosas que el señor Lazo ha ofrecido y está seguro de lograr conseguirlas pasan por la Asamblea Nacional, incluido el tema CENESID y la Ley de Educación Superior, pasa por la Asamblea. Hay temas que necesitan reforma constitucional, hay otros temas que necesitan reformas legales, pero las reformas legales las hace la Asamblea. Y la Asamblea actual tiene pendientes. O sea, tú preguntabas a Mayori Chávez sobre el tema de los juicios, pero ¿qué pasa con la famosa ley de protección de la dolarización? Debe ser tratada. El 25 vence el plazo y no se convierte en ley, para bien o para mal. Hay mucha gente que dice mejor que pase y ya todos quedamos tranquilos y blindan a la dolarización y evitan que en el Banco Central se meta la mano para los gastos del Estado ecuatoriano. Pero hay todavía temas pendientes. El señor Lazo debe aprovechar la situación, debe analizar, debe responder a esa ciudadanía que en este momento le apoya y dedicarse efectivamente a trazar grandes líneas. Decir, a ver, yo he hablado del gobierno, del acuerdo, del encuentro nacional. Hay 4 o 5 puntos, de aquí partimos todos y que todos busquen apoyar esos 4 o 5 puntos. Hemos visto el tema sanitario, esperamos que efectivamente la vacunación funcione. Se habla de que las vacunas están llegando al país, pero todavía no las vemos, no las sentimos. Esperamos que el plan que él plantea efectivamente funcione, del tema económico y del tema ético y moral. Es que de lo sanitario partimos a todo nivel. O sea, si queremos una reactivación económica, es obvio que la fuerza productiva tiene que estar saludable. Entonces, de ahí que una de las mayores interrogantes, y ojalá las pueda efectivizar en el tiempo que ofreció Guillermo Lasso, 100 días, vacunar a 9 millones de personas, ojalá sea así. Todos esperamos y todos estaremos en la fila para la vacunación, Edgar, porque creo que te brinda tranquilidad, te brinda oportunidad y las dos dosis, ojo, porque no es solamente la primera vacuna te da algún tipo de seguridad, pero no te da la garantía de.
Y ojo, también es bueno decir, por más vacunados que estemos, nos podemos contagiar, el daño o la enfermedad será mucho más leve, pero igual la crisis sanitaria continúa, no podemos confiarnos. Yo veo como todos los días se dan las cifras de Quito, se dan las cifras de Guayaquil. Ayer decían 30 personas mueren diariamente en Guayaquil, no sé cuántas en Quito, no he escuchado la cifra, pero vemos hospitales abarrotados, familias angustiadas que pierden a sus familiares, no importa la edad que tengan, no son los de tercera edad, son personas de 40, 50 años que lamentablemente se han perdido la batalla en la pandemia y hay que seguir trabajando en ello. Las cifras de Pichincha, oficiales. Llegó un pico la semana pasada de 43 muertos acá en Pichincha. Por día. Ayer la cantidad fue más o menos de 20. Tomando en cuenta que Quito, los informes de Quito son el 80% de la provincia, ya podemos esperar que la cantidad de muertos acá en la ciudad está en esos números, está en esos límites. Entonces, eso es preocupante, es brutal. Es muy preocupante y la crisis moral también. Vimos ayer la reunión de los señores concejales con el señor alcalde al que le piden la renuncia y el señor decide fugarse o dice, siéntense aquí siempre y cuando les hayan elegido. Pero si hemos visto, o sea, uno si tiene la suficiente cuidado, el suficiente No es peso una sola, no moral, tenemos apuro. si hay las dudas de eso, el señor debería dar un paso al costado y dejar que el municipio siga funcionando y se involucre con mucho más fuerza en el tema sanitario. Toda vez de que incluso el bloque correísta que lo estaba respaldando, según declaraciones de uno de los concejales, pues ya no lo está haciendo y prácticamente la suerte de Yunda está echada. ¿Qué habrá que hacer? La pregunta habría que hacerle al señor Yunda. Veo que también el siguiente entrevistado de Edgar Vázquez, Eduardo del Pozo, otro concejal, y ver qué pasa. El Quito vive una crisis fuerte porque volvemos al tema de la crisis moral y ética, pero vemos una ciudad paralizada, una ciudad que no entendemos. Empiezan a hacerse arreglos. Nosotros tenemos la fundación en la zona de Bella Vista. Desde antes de la pandemia hacen huecos en la calle, es decir, estamos hablando de febrero del 2020 y los agujeros en las calles siguen y siguen excavando y siguen excavando. O sea, ¿cómo es posible que se demoren más de un año en arreglar o en soterrar cables o en generar temas de la empresa eléctrica Quito? O sea, no hay lógicas de tiempos. Quito es una ciudad que está absolutamente complicada, llena de agujeros generados por las lluvias o por el municipio. Así es que hay que ver cómo solucionamos a la ciudad, que al fin y al cabo es una muestra y es un patrimonio de la humanidad y debemos cuidarla todos, pero el municipio tiene que funcionar. Vamos a ver qué sucede. Gracias, Claudia, por este diálogo. Gracias por estos minutos. Vamos a seguir charlando y monitoreando la situación política en los próximos días y quizá volvamos a tener otro encuentro. Un gusto. Gracias y un saludo a todos ustedes. Que tengan un muy buen día. Gracias. Lo propio, Claudia. Ha estado con nosotros Claudia Arteaga, directora de la Agencia de Comunicación CREAP y de la Fundación FIDAL.